Continuamos en Sin Distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura realizado desde la UNED, la universidad que está más cerca de todos. Dedicamos ahora nuestro programa de radio a filología y proponemos un tema que nos anima a acercarnos a la lectura. Leer nos sirve para pensar, reflexionar y ver el mundo con unos ojos que no son los nuestros. Quédense con esta propuesta. Leer ha cambiado el mundo. Hoy vamos a hablar de lectura. Leer ha cambiado el mundo. Quédense con esa cita. Para hablar de esto y muchas más cosas, tengo en el estudio aquí acompañándome a los profesores Ana Zamorano Rueda. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Hola, Miguel. Pues bien hallada, muchas gracias. Y Didac Llorens Cubedo. ¿Qué tal, Didac? Hola, Miguel. Encantado de estar con vosotros. Un saludo y tengo que agradeceros personalmente que estéis aquí a principio de curso, porque sé que los principios de curso siempre cuestan porque hay que meterse de lleno en el curso, nada de medias tintas, y sé que esto es un añadido, pero yo creo que con vuestra ilusión y vuestras ganas esto va a salir bien. El título, Leer ha cambiado el mundo. Quiero decir que tanto Ana Zamorano como Didac Llorens son profesores de literatura inglesa 3 dentro del grado de la Facultad de Filología, y su asignatura, ellos son el equipo docente, se llama Pensamiento y Creación Literaria. Entonces el título yo creo que está traído con razón, pero me gustaría hacer una exposición al principio, porque a mí me ha llamado mucho la atención y me gusta. Leer ha cambiado el mundo. Así, de entrada. Bueno, y lo sigue cambiando, esperemos. Pero, como me decía un amigo el otro día, tanto para bien como para mal. O sea, el leer ha cambiado Buena el mundo. matización. En todo caso, pues un poco para centrarnos, Leer ha cambiado el mundo fue un título que escogimos, pues es una cita de la escritora británica Virginia Woolf, que todos conocemos ya a estas alturas por todos los programas que siempre yo menciono a Virginia Woolf y es como estos iconos. En particular, la cita está sacada de uno de sus ensayos que se llama The Love of Reading, el placer del amor por la lectura, que se publicó en 1925, que está publicado ahora en los ensayos de Virginia Woolf, en el volumen 5, que ha editado Stuart Clarke. Y doy estos datos por si alguien está interesado en los ensayos de Virginia Woolf, que es una de las áreas menos conocidas en realidad de la escritura de Woolf, ¿no? La conocemos más por sus novelas. Por sus novelas. Y bueno, y por los ensayos, en particular Una habitación propia, ¿no? que es un ensayo como iconográfico en su producción y en el pensamiento feminista. Pero bueno, centrándonos en el título, que no me quiero ir por las ramas, pues ella lo que nos decía era que está sacado de, bueno, pues ella en este ensayo lo que habla es un poco de cuál es la actitud del lector ante una obra literaria, y para Woolf, lejos de tener que ser una actitud pasiva, es una posición totalmente activa, de tal forma que Woolf lo que nos dice es que el lector, en su acto de leer, está haciendo que sea posible la literatura como arte. Es decir, que de hecho una de las veces en el ensayo dice, bueno, pues es que uno cuando lee por primera vez una obra literaria tiene que hacerla como si la estuviera escribiendo él o ella, ¿no? Esta forma de mirar a la lectura pues es lo que nos pareció muy interesante, porque es de alguna manera la que quisiéramos este espíritu crítico y este espíritu pues de alguna forma implicado en el acto de leer, es lo que nos gustaría que nuestros oyentes, particularmente nuestros estudiantes, tomaran como referencia, ¿no? Voy a citar un poquito lo que decía Virginia Woolf. Lo voy a traducir al castellano, si te parece, para que todos nuestros oyentes es: leer ha cambiado el mundo y continúa haciéndolo. La razón de por qué nosotros hemos crecido de ser monos a ser personas es simplemente esta: hemos amado la lectura. Entonces, bueno, pues a mí me parece que esa es el punto de partida de este programa, un punto de partida que parte también de otra cita que me voy a permitir de Virginia Woolf en Entre Actos, en su novela Entre Actos, que es la última póstumamente editada, que dice: los libros son los espejos del alma.
en esa sensación, como digo, el lector no puede ser pasivo, porque al ser un espejo siempre te vas a ver, no solamente es el autor, sino el lector es el que se va a ver también reflejado. Y es el que completa la obra, ¿no? Cuando tiene esa implicación. Imagino que esto es toda una declaración de intenciones por vosotros como equipo docente de esta materia, además una materia tan jugosa, yo creo, y tan interesante como es pensamiento y creación literaria, nada más y nada menos. Entonces, yo doy por supuesto que vosotros, además de profesores, queréis que el lector, que el estudiante, que el oyente se implique en esa lectura. Pero me gustaría que hablaseis un poco ahora del recorrido de vuestra asignatura, porque yo creo que puede dar muchas pistas a todos los que nos escuchen, ¿no? Empezando por el contexto histórico, parte del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, ya es materia también, Ana. Sí. Bueno, en realidad es una asignatura semestral o cuatrimestral, como se dice aquí en España, perdón. Y por tanto, no podemos sino hacer calas en lo que se está produciendo, pero sí que es verdad que podíamos haber elegido quedarnos estrictamente en lo que es temporalmente la primera mitad del siglo XX, que es pues el subtítulo de la asignatura, Literatura Inglesa 3, Pensamiento y Creación Literaria en la primera mitad del siglo XX. Lo que pasa es que entendemos que no se puede entender lo que está ocurriendo en la primera mitad del siglo XX si no nos retrotraemos a lo que está ocurriendo a finales del siglo XIX. Y así, porque las cuestiones que hay en este momento, cuestiones que están candentes, si quieres, en el momento histórico en el que nos estamos refiriendo, pues son las cuestiones pues vamos a tener, por supuesto, la Primera Guerra Mundial, que va a ser como un punto de inflexión de un antes y un después. Tenemos la cuestión irlandesa, tenemos la Gran Depresión, por supuesto. Tenemos la irrupción en Europa de movimientos de otras ideologías políticas como son el fascismo, el comunismo. Tenemos, por supuesto, algo que a nosotros en España nos atañe mucho, que es la Guerra Civil Española. También es verdad que es un momento difícil de marcar temporalmente, porque normalmente pues en literatura inglesa pues parece que nos referimos también no solo a siglos, sino también a periodos de reinados, ¿no? Entonces, por el caso más cercano y anterior al momento histórico del que estamos hablando, pues está en la época victoriana, ¿no? Que se supone que coincide con el reinado de la reina Victoria. Pero es que en este caso tenemos 3 o 4 reyes. Tenemos a Eduardo VII, por un lado, que coge el trono en 1901 hasta 1910. Luego tenemos a Jorge V, me parece, Jorge VI, y me parece que son ya los reyes de este momento. Luego viene ya Elizabeth II, Isabel II, que es todavía sería otra etapa. Que sería, ya es el 52, ¿no? Cuando sube al trono. O sea, quiero decir que también ahí es complicado porque también está la Segunda Guerra Mundial, que eso sí que ya es otro momento, ¿no? Ahí sí que se marca la mitad del siglo. Sí, volviendo un poco al título del programa, ¿no? Podríamos también decir que leer no solo ha cambiado el mundo, sino que cambia la vida de las personas, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros intentamos ofrecer a nuestros estudiantes no solo de esta asignatura, sino de todas las asignaturas de literatura del grado, es una lectura intensiva y guiada de las grandes obras de la literatura inglesa y, en cierta manera, de la literatura universal, porque la literatura inglesa siempre ha marcado tendencias, ¿no? A nivel global. Como decíamos, nuestra asignatura empieza en lo que podríamos llamar el tardo victorianismo, ¿no? Con una figura como Oscar Wilde, que ya desde el final de la época victoriana plantea algunas reacciones contra el victorianismo. Por ejemplo, lo que se ha llamado el movimiento estético, del cual Wilde sería uno de los máximos representantes y que ponía en cuestión una filosofía eminentemente victoriana que fue el utilitarianismo, la idea de que el arte debía tener una función, y a eso Wilde contrapone la idea totalmente opuesta, el arte por el arte, ¿no? Entonces, ese es un poco nuestro punto de partida, y también toda una crítica de la sociedad victoriana que Wilde articula en su teatro, ¿no? En obras como La importancia de llamarse Ernesto y en otras, ¿no?
O sea que podemos ver ahí no solamente lo que es la etapa, bueno, siempre ya se ha referido también a Ana Zamorano cuando se habla también de etapas, sobre todo en literatura, pues es difícil suscribirlo a una historia, a unos datos fríos de fechas. Yo creo que es un movimiento que encubre mucho más, ¿no? Cuando estás hablando, Didac, de Oscar Wilde, es un movimiento estético, lo que entenderíamos o que se ha dado por llamar el dandismo, que es una evolución de la propia literatura y del propio devenir histórico también de ese momento, ¿no? Algo así. Sí, y ahí Wilde es una figura muy interesante porque es una figura liminal en muchos aspectos, ¿no? Es un irlandés que retrata un poco desde fuera la sociedad británica, es un homosexual, o sea, en muchos aspectos él está en los márgenes, ¿no? Y el dandismo también es importante porque anticipa la literatura modernista posterior. Esta figura del observador urbano, ¿no? Por ejemplo, algunos poemas modernistas de Eliot, ¿no? que él escribirá más tarde. Entonces, un poco resumiendo y volviendo a lo anterior, podríamos considerar a Wilde un autor que reacciona contra lo anterior y al mismo tiempo avanza lo que va a venir después, ¿no? ¿Qué más autores? Siguiendo un poco el hilo de... Bueno, sí, vamos, que es la cuestión, estamos diciendo, pero existe también esta cuestión de marcar, de los marcadores temporales, en fin, no vamos a ahondar mucho más, pero igual que Wilde, parece que, porque Wilde muere en 1901, es decir, parece que dices, pero ¿por qué? ¿Sabes? Pero también es verdad que autores como T.S. Eliot, por ejemplo, que desafortunadamente en el curso no lo tratamos en la profundidad que se merecería, por supuesto, pero bueno, ellos estuvieron publicando mucho más allá de lo que es la Segunda Guerra Mundial, y entonces, bueno, pues también parece que, es decir, que es todo mucho más complejo y simplemente hay que tener esta mente abierta de decir, bueno, pues vale, o sea, que no marca el tiempo, finales 19, principios 20, está de alguna forma osmótico más que simbiótico, ¿no? Esa sería la idea. El curso también, pues estaba comentándolo un poquito, desafortunadamente hemos de asumir un inevitable reduccionismo a la hora de elegir los autores que vamos a estudiar, los autores que tenemos que, bueno, pues que simplemente mencionar, pues que de alguna forma la imaginación de los estudiantes y de los oyentes pues se active y quieran saber más y quieran ir a otros. Pues tenemos muchos y muy buenos ensordecedores silencios en el curso, si se me permite. Y son, por ejemplo, Henry James, por supuesto, que sería también 19, pero importantísimo para entender un poco todo lo que es el modernismo posterior. Tenemos T.S. Eliot o, por ejemplo, James Joyce, tampoco aparece. Bien, es verdad que, bueno, pues de alguna forma la asignatura está cohesionada en lo que es el grado de estudios ingleses, lengua, literatura y cultura, y entonces sí que es cierto que todos estos autores pues aparecen en asignaturas otras, como son las literaturas americanas, tanto la 1 como la 2, la contemporánea y también en la literatura irlandesa. En fin, quiero decir que en la cohesión, en el todo que es los estudios que se ofrecen desde el departamento y desde la facultad, no es que se deje. Pero nosotros nos ha dado, es verdad que lo hablo con pena porque ha sido como un decir, ¿sabes? También hemos dejado fuera a Auden, por ejemplo, que yo sé que a los estudiantes les gusta mucho porque está muy vinculado con la Guerra Civil Española. En fin, como digo, he dicho antes y vuelvo a repetir la palabra, son calas que lo que pretenden es dar una idea o dar fe a una realidad de ese momento, y quizás ha respondido más a cuestiones que son candentes, como también he dicho antes. He dicho algunas, pero también está, por ejemplo, el imperialismo, ¿no? La cuestión del imperio. Esto es algo que en estos momentos crea un debate enorme, ¿no? En lo que es Gran Bretaña y en Europa, por supuesto, porque de hecho Conrad, que es uno de los autores, o Foster, bueno, Foster habla más de lo que es el Imperio Británico, pero Conrad en realidad se está refiriendo al Imperio belga, ¿no? De alguna manera. No sé qué opinas, Didaco. Sí, un poco por convención. Muchas veces se dice que la literatura del siglo XX o la literatura modernista la inaugura en El corazón de las tinieblas, que es la famosa novela de Joseph Conrad, ¿no? Y que en esencia es una denuncia del imperialismo.
como decía Ana, situada en el contexto del imperialismo belga, ¿no? Pero es una obra que apareció en Gran Bretaña y que tuvo una resonancia también, evidentemente, en Gran Bretaña. Como digo, se puede interpretar como una denuncia del imperialismo, pero también es una obra que ha sido muy polémica. Podríamos también aludir al famoso ensayo de Chinua Achebe de 1975, en el cual ataca la obra de Conrad y le acusa de racismo, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo esas dos corrientes conviven en la novela de Conrad. Por una parte, la denuncia muy dura del imperialismo, de la mediocridad de esas políticas, de sus consecuencias, y por otro lado, el racismo del que le acusa Achebe, ¿no? El artículo de Achebe es muy convincente, también recomendamos a los estudiantes que lo lean y pues si no en esta asignatura seguramente se van a encontrar con ese ensayo en otras asignaturas. Pero bueno, en cualquier caso, En el corazón de las tinieblas es una obra clave por el contenido y también por la forma. Es una obra que avanza también muchos aspectos de la novelística posterior. Y tenemos también el pasaje a la India, ¿no? Sí. Que a mí me parece que es una delicia de novela, es una cosa encantadora. Y muy al contrario, o sea, es como una contraposición, ¿no? Porque en el corazón de las tinieblas pues nos habla un poquito desde dentro, ¿no? Y un pasaje a la India podría parecer una cosa más positiva, ¿no? Pero la ironía, precisamente, de la novela es un poco como ese pasaje es un pasaje hacia la falta de entendimiento entre las culturas, ¿no? O sea que, por supuesto, está basada, pues como bien sabemos, sabe todo el mundo, en esos momentos se hace el canal de Suez, que es el que comunica las dos partes, que era muy difícil. Y entonces, pues a partir de ahí, el título de la novela lo toma Foster de un poema de Walt Whitman, el poeta americano, que pues es como todo maravilloso, ¿no? Quiero decir, esto es un soplo, en fin, un soplo de aire fresco bajo mi punto de vista, desde luego, Whitman, con todo lo que dice. Y bueno, y como digo, en contraposición a lo mejor a lo que es El corazón de las tinieblas, en el sentido de una acusación directa, Foster lo que nos propone, o lo que nos propone el pasaje a la India, es darnos cuenta de la imposibilidad de un entendimiento si no somos capaces de escucharnos los unos a los otros, ¿no? Algo que realmente me parece que hoy en día no estaría mal también que tuviéramos a lo mejor un poquito en cuenta, ¿no? Que esto es un poco también, o sea, como todo lo dicho, no sé, alguien dijo que todo estaba dicho. Lo importante es la forma de contarlo, ¿no? Por ir un poquito avanzando un poquito deprisa, Sí. porque quizá nos vamos a quedar sin tiempo. Otro de los capítulos que a mí me parecen maravillosos, pero claro, y yo creo que de verdad que son estupendos y muy pertinentes para la realidad también que estamos viviendo hoy en día en el mundo. Vamos, a lo mejor no la particular así en España, pero sí en el mundo. Es la cuestión de la poesía y la guerra, ¿no? En referida a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues un poco lo que pretendemos es que todos nos demos cuenta de cómo, de la euforia de pensar que tienes una causa justa por la que luchar, se pasa a la desesperación absoluta de ver que en el fondo la guerra está llevando a nada, ¿no? A la más absoluta de la desesperación, a un silencio tan mortal que justamente es un momento de creatividad absoluta. O sea, es el momento de mayor auge de personas que se dedican a hacer poesía de la historia, prácticamente de la historia de la literatura inglesa. No todos buenos, por supuesto, pero bueno, nosotros hemos escogido pues 3 o 4, quiero decir, mencionamos muchos, y yo creo que los poemas son magníficos. Tenemos a Rupert Brooke, que es un poco ese positivismo del caballero romántico, ¿no? Que va a la guerra. Tenemos a Wilfred Owen, que es esa desilusión, ese decir, pero bueno, ¿esto qué es? Esto es una locura. No tanto, se ha dicho que era antibélico, no es tanto antibélico como crítico con la situación en sí, ¿no? Con lo que se está viviendo en ese momento. Y luego pues tenemos también voces femeninas que
que responden al hecho de guerra, pues como puedan ser Jessie Pope, que fue muy criticada por Wilfred Owen, en el sentido de que ella estaba un poco empujando a que se alistaran los jóvenes a la guerra, y Owen decía, bueno, un momento, a ver, vamos a pensar un poco, ¿no? En fin, todo lo que es el frente, lo que es el home front, que se llama, ¿no? Desde la retaguardia un poco. Bueno, pues todas estas cuestiones están también en la literatura y en la poesía de guerra que se produce en esos momentos, y que me parece de verdad muy interesante. Es ¿no? que me parece además que lo traigas a colación porque ya has dicho que la Primera Guerra Mundial pues cambia, bueno, no solamente Europa, porque nosotros estamos en Europa, pero el sentido, yo creo, un poco de la geografía y la estrategia y la política en suma. Y es hace un siglo, y las cosas que está diciendo yo creo que podemos sacar reflexiones actualmente. No, sí, que es lo interesante, ¿verdad? Hombre, es que lo interesante de leer activamente es que te va a hablar. O sea, cualquier texto, en fin, hay peligros en descontextualizar los textos, pero también es verdad que el texto es un lenguaje vivo, no solamente una página impresa, sino que si vamos al principio, al título del programa, lo que pretendemos precisamente es que cuando uno se acerca al texto, incluso al texto de las unidades didácticas, lo haga de forma activa y cuestionando constantemente. Reflexiva y crítica, que es la forma de formar estudiantes, en futuros filólogos y bueno, y simplemente como lectores, lo que decías tú un poco, lectores implicados en saber lo que se lee, ¿no? Porque yo creo que parte también un poco, a lo mejor, no sé si era vuestra intención con el título, pero el lector que se acerca no es un mero entretenimiento, que también no estoy en contra de ello en absoluto, pero es formar gente crítica, reflexiva, que sepa sacar el texto, relacionarlo, por supuesto, con el contexto y todo lo que de ahí puede sacar. Y yo creo que vosotros habéis hecho, la verdad que me imagino que es una labor ardua, porque en una asignatura que es semestral, cuatrimestral, ya has dicho, da poco juego en tiempo para lo intenso que es. Entonces esto yo creo que lo que puede servir es de pauta para ir marcando las cosas que pueden sacar interés y reflexionar ahí. No sé si estoy haciendo ya una filosofada. Sí. No, yo pienso que sí, vamos. O sea, yo pienso que lo más importante realmente es darnos cuenta que la literatura participa de un contexto. Este contexto sea sociocultural, sea político, económico, filosófico, en todos los aspectos. O sea, que no es una cosa que está aparte ni es pasiva, sino que es activa. Y como lectores, nosotros también participamos de todo este contexto. Entonces, en estos momentos en particular, el darse cuenta, realización, perdón, es un anglicismo. Sí. ¿Se te permite? No, está muy mal. El individuo de la primera mitad del siglo XX, y en particular la guerra, hace que todo se tambalee, que se dé cuenta que no hay nada de lo que se llama realidad que sea realmente inamovible. Es decir, y eso quiere decir en términos literarios que el lenguaje ya no te puedes fiar del lenguaje, porque el lenguaje no es directo, ¿vale? Existen muchos, bueno, pues que luego ha habido muchas teorías estructuralistas y tal, que no vamos a entrar en el tema, pero es que tampoco el tiempo es real, o sea, real, entre comillas, siempre que hablo de real. Entonces, pues bueno, estábamos hablando antes, hablando un poquito por terminar, que hablamos de Virginia Woolf, tal, pues la novela Mrs. Dalloway, es que es un ejemplo, bueno, no es un ejemplo, no hay ejemplos, es simplemente participa de todas estas cuestiones, ¿no? Y de alguna forma, cómo la narrativa nos conduce al punto final donde Clarissa Dalloway, una mujer que no tiene absolutamente nada que ver, ni siquiera con las cuestiones de guerra, hablando, y un soldado que se llama Septimus Smith, que puede ser un soldado, ¿no? De alguna manera que confluyan al final y que ambos se vean reflejados, que Clarissa de alguna forma asuma y se subsuma a la tragedia que ha vivido Septimus Smith, con esa enfermedad que hemos estado mirando. Es shell shock, no sé cómo traducirla al castellano, y como no somos, en fin, no me atrevería a decir, es un trauma. Es un término que se acuñó, un término médico incluso, que se acuñó en aquella época para referirse a las consecuencias psicológicas que la experiencia de la guerra había tenido en la gente que estuvo en el frente, ¿no? Sí, es una enfermedad nueva. Shell shock syndrome, ¿no? El síndrome de, no sé cómo lo podíamos traducir. Pero tendrá una terminología en castellano, seguramente un trauma de guerra, pero como no, en fin, para no entrar en... Sí, pero es curioso que estabas hablando cómo afecta a todos los niveles, incluso en medicina, ¿no? O tratamientos distintos o enfermedades no nuevas, pero bueno, que se estudian, ¿no? A partir de ahí. Y vemos, bueno, pues un poco ya vemos también
también como esta cuestión del tiempo, del lenguaje, ¿no? El tiempo, Bergson nos dice que el tiempo real no es verdad, es el tiempo personal. Entonces, bueno, pues ahí ves en Mrs. Dalloway como Clarissa, pues bueno, pues está pasando lo que es un periodo larguísimo, a lo mejor está hablando de años de su infancia en su pensamiento, está ocurriendo, y las campanas del Big Ben nos dicen que en realidad ha pasado pues un minuto. Este choque de realidades, esta colisión de un poco de esa incertidumbre, que de alguna forma es lo que después de la guerra vamos a encontrar, una incertidumbre y una ansiedad, de una falta de saber qué es, cómo estamos, y bueno, me parece que esto sería... Ese tipo de rasgos es donde se observa en realidad las grandes diferencias entre la novela del 20 y la del 19, ¿no? Si os parece, podríamos volver un poco antes a la novelística de D.H. Lawrence, por ejemplo, que empieza a escribir antes de la guerra, ¿no? Y ahí vemos también clara la diferencia entre esa novela del siglo XIX, muy monolítica, con un personaje central muy sólido, con una trama que evoluciona cronológicamente de una manera muy convencional. Lawrence innova y reacciona un poco también contra ese tipo de novela en base a una filosofía de vida muy personal. Él era un hombre muy contrario a la industrialización, a la mecanización, y en contraposición a esos valores, él prima pues las esencias, los instintos, la naturalidad. Tiene también una visión de la naturaleza que podría compararse, antes hablábamos de Whitman, ¿no? La visión de la naturaleza, esa visión integradora de la naturaleza y el individuo, podríamos compararla a la visión poética de Whitman, ¿no? De Hojas de hierba o de la canción A mí mismo, ¿no? Y bueno, tenemos a Lawrence, como decía, empezando su carrera antes de la Primera Guerra Mundial, una novelística distinta a la del siglo XIX y también distinta a la de Virginia Woolf y la de autores posteriores, ¿no? Que ya experimentan de una manera mucho más abierta con la forma, ya con la psicología de los personajes, vemos esta idea de la alienación del individuo en la sociedad, en la ciudad, ¿no? Pero bueno, como decía, son los aspectos que nos ayudan a entender la evolución del 19 al 20. Tenemos que poner punto final aquí, qué pena. El tiempo también nos fue una mala pasada, pero bueno, queríamos acercarnos y yo creo que los estudiantes, los oyentes que hayan escuchado este programa, les recuerdo además que queda colgado en canal.uned.es, siempre tendrán acceso a él, sepan pues por qué han elegido tanto a Ana Zamorano como Didac Llorens, que son profesores del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, de la asignatura Pensamiento y Creación Literaria, porque han elegido ese título. Leer ha cambiado el mundo. Leer es la posibilidad de que el mundo sea de otra manera, de encontrar mundos distintos. No me gusta lo que pasa, es la posibilidad de que el mundo sea de otra manera. Fuerza y razón para ver mundos distintos y abrir posibilidades diferentes. Gracias, Ana, Didac. Os emplazo a que vengáis aquí cuando queráis. Los micrófonos abiertos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y animo a los estudiantes con la lectura y el estudio.